Ok, ahora sí, estamos grabando. Bueno, ya pasa, ya voy a tomar la imagen. Me quedé por Moisés. Moisés se excusó, él está con una situación ahí un poquito complicadita, entonces, si puede ingresar, si no, pues, por lo menos que haya evidencia que ya se excusó conmigo. Ruth Alejandra Morgan. Presente, Lic. Ruth, ahí está. Scarlett Esther Martínez, ella no está porque es presencial y solo hay una mujer. O está en virtual. Scarlett Esther Martínez. ¿Dónde está? Ya llevado falta. Choluteca, Andrea Estefani Díaz. Buenas tardes, presente. Angeli Yanori Hernández. Buenas tardes, presente. Ahí está. Delmis Araceli Cruz. Presente, Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Diana Marisol Sánchez. Buenas tardes, presente. Excelente. Progreso, Edwin Mauricio Licona. Buenas tardes, presente, Lic. Está excelente. Flor Hidalgo Cartagena. Buenas tardes, presente. Ahí está, muy bien. Catherine Lisset Ochoa. Buenas tardes, presente. Venga, siga. Ahí está. Sonia Stephanie Ramos Pérez. Póngase con Marcela, no está molestando. Buenas tardes, presente. Ya lo está haciendo y porque usted va a comer, así que siéntese. La Paz, Gilbert Saúl López. Buenas tardes, presente, Lic. Ahí está, muy bien. ¿Alguien entró posteriormente en Teams que deba de pasarle lista de asistencia, por favor? Sí, yo, buenas tardes, licenciado. Nombre y sede. Comayagua, Arly Saraí. Arly Saray Castro Cruz. Sí. Perfecto. Listo. ¿Alguien más hace falta? A la orden. ¿Falta alguien más que le pase lista de asistencia? No. Perfecto. Vamos a ver, vamos a cerrar esto entonces. Hacemos esto y les voy mí, antes de todo, la formalización, porque después no lo voy a decir, lo voy a decir antes. Esta formalización. Sofía me cuenta tratar. Ok, les voy a compartir la formalización, aunque de igual manera usted ya lo tiene porque yo se lo compartí a través del grupo de WhatsApp de la clase. Ya lo deben tener descargado. Pero recuerden que la semana pasada no hubo tareas, ¿verdad? Hoy sí ya hay tareas. Hoy sí hay tareas. Entonces, vamos así, a grosso modo, a ver esta cuestión de esta tarea. Una, porque la tarea va enfocada a los temas que vamos a ver hoy. ¿Qué pasó? Segunda semana aquí. Estos son los temas que vamos a ver. Presocráticos y socráticos. Son los dos temas que vamos a abordar hoy. Y la tarea, trabajo individual. Elegir un filósofo de la época antigua. Yo les dije la semana pasada que hoy les iba a preguntar un cuadrito y que se lo tenía que aprender de pe a pa. ¿De acuerdo? Con las etapas, las épocas de la filosofía. Y les dije, lo quiero bien aprendido para la próxima semana, porque lo voy a preguntar. Entonces, como una de las primeras etapas que aparece en el cuadrito, ¿cómo se llama la primera etapa del cuadrito? La primera etapa de la filosofía. Etapa antigua. Ahí está. Etapa antigua, exactamente. Época antigua. Sí es. Época antigua. Entonces, miren ustedes, la tarea va situada en esa línea. Ok, dice, trabajo individual, elegir un filósofo de la época antigua y explicar en 2 o 3 minutos en audio, en qué se parece con su pensamiento o doctrina. Se lo dije. Ustedes tienen que buscar a alguien que se sienta así, que se sienta que tiene un cierto tipo de analogía
¿verdad? Con esta persona, con este filósofo, y en 2, 3 minutos, muy rápidamente, ustedes van a explicar, van a decir, elegí tal filósofo. Hay muchos filósofos de la época antigua. Uf, mira, vamos a ver hoy varios. Pero no necesariamente lo que miremos hoy, ustedes van a elegir a uno. Pueden elegir a cualquier otro. Cuando suena así, porque se va a apagar algo, porque ya lo tengo conectado. No sé qué creo que sonó. Entonces, aquí la temática es, van a elegir un filósofo y ustedes van a escoger un filósofo de la época antigua. Si me cogen de otra época que no es, tienen ser radical, sin negociación. Tiene que ser de la época antigua, porque vamos a ir paso por paso, ¿ok? No nos vamos a ir a saltarnos, sino que vamos a ir paso por paso. Entonces, elegir un filósofo, explicar, y no traje el cargador. Bueno, no cargo el sonido de la computadora. ¿En qué se parecen ustedes con el pensamiento de este filósofo, de esta doctrina filosófica? Hay una gran cantidad de temas que abordar esa gente, entonces van a ustedes decir, bueno, me gusta, me llama la atención de este filósofo, porque considero que podemos compartir o compartimos cierto tipo de pensamiento. O este tipo de cosas, me llama este tipo de investigación, me gustaría ampliar un poquito más, porque considero de que me puede ayudar en cierto tipo de comprensión a nivel también de la comprensión de los fenómenos de la naturaleza, o a nivel de cuestiones científicas, a nivel de desarrollo y evolución del ser humano. Hay varios temas, hay muchos temas. Eso ahí. Ahora, aquí voy a corregir algo que lo corregí hoy en la mañana, porque es que esto en un principio iba a ser video, pero no va a ser video. Va a ser audio. Esto se lo quité. Estas son las rúbricas, lo que yo voy a evaluar. Fidelidad al pensamiento del filósofo. Eso significa que ustedes van a investigar al filósofo, la biografía, su pensamiento, su doctrina, ¿verdad? Para que ustedes puedan, a partir de, o sea, van a investigar, pues van a leer. Recuerden que en filosofía se lee mucho, uno tiene que leer bastante. Entonces, en este sentido, no solamente va a ser leer, sino que ustedes van a buscar, van a leer un filósofo que les llame la atención. Si van a buscar a uno que no les llame la atención, pues que no pierdan tiempo. Busquen a alguien que ustedes consideren de que es llamativo el tema. Los temas, no uno, porque hablan de muchos temas. Son llamativos los temas, entonces ustedes pueden escoger. Fidelidad al pensamiento del filósofo. Esto no va a costar 3, va a costar 4 puntos. Va a costar 4. Pensamiento crítico y analítico del estudiante en relación con el pensamiento del filósofo. Esto no va a costar 4, va a costar 5. Le vamos a dar un punto. Y le entrega en tiempo y forma del trabajo un puntito. ¿Okay? Es decir, el tiempo que se les corresponde. Si mientras más rápido lo hagan, mejor. ¿Cuánto tiempo van a invertir ustedes de su larga vida? 3 minutos en grabar. En 2, 3 minutos, ustedes van a explicar a grosso modo el filósofo que de aquí es tal. Su pensamiento está dirigido en tal cosa. Ok, ahora bien, esto es la parte del filósofo. Mi pensamiento lo voy a confrontar con el pensamiento de este filósofo, es decir, en qué nos parecemos. No tanto en qué son disonantes, sino en qué se parecen. Ok, la temática es en qué me parezco con el pensamiento de este filósofo. No voy a decir que se parece porque ya está muerto. De qué me parezco yo a él, porque yo voy a rescatar el pensamiento de este filósofo. Entonces, esto lo van a entregar, ¿cuándo? A más tardar el 21 de julio de 2023. Escriban eso porque después se les olvida. 21 de julio de 2023, ¿a qué hora? Al mediodía. Después de mediodía, el material. Lee, ¿puede ampliar? No, cero que saca nada. Lee, que me diría que mire que hoy no me ha subido, el audio de 50 minutos y se trata como 28 horas. Solo en 2 minutos, entonces no inventen. No hay prórroga de tiempo, no es negociable. De ahí van a andar después inventando que solo son 2 minutos, no les pido que me carguen toda la semana de estudiar y de toda la semana. Solo son 2 o 3 minutos. Entonces, que me digan. ¿Y a qué hora es la entrega? Disculpe que no lo escuché. Máximo a mediodía. Del 21 de julio, hoy apenas es 12 de julio. Hoy es 12. Eso lo van a mandar ustedes a más tardar el 21, que es día viernes, al mediodía. ¿Ok? Al mediodía. Si ustedes son disciplinados y ordenados y organizados,
Ustedes van a agendar esa fecha. Van a agendar. Y si les cuesta mucho, para eso existen estos famosos telefonitos, que aquí tienen agendas y le pueden colocar, ¿cómo se llama? Alarmas, recordatorios, pues en caso alguien se le olvida. Entonces, aquí hay, ¿verdad? Aquí usted perfectamente puede colocar todas las responsabilidades que tiene, que no son muchas, porque le quité varias. Pregunta, por favor, una cosa, miren, como esto yo en un principio lo iba a hacer en video, porque iba a ser más largo, no de 2 minutos, y lo cambié después a audio, entonces, antes de eso, ustedes van a tener que hacer una portada, pero como es audio, y yo solamente les dejo la opción para que suban un archivo nada más, entonces, o suben audio o suben portada. En este caso, como es audio, ustedes se van a presentar, ¿verdad? Para poder saber a quién voy a evaluar y así darle los puntos que se va a merecer. Porque si no se presenta, yo no los conozco. No me sé los nombres de ustedes, de ninguno. También, si lo quiere almacenarlo en alguna página, web o blog o YouTube o qué sé yo, sí, no hay ningún problema. Contate que sea audio, no video. Sí, la portada, perfectamente. Pero, si no se quieren complicar la vida, entonces en el audio ustedes se presentan. Mi nombre es tal, soy de la Universidad Politécnica de Honduras, estoy cursando tal carrera, llevando la clase de filosofía general de la sección de 5 a 7 de la tarde, o de 5 de la tarde a 7 de la noche, y voy a hablarles acerca del siguiente filósofo. Ok, ¿quién es este? Biografía, el contexto, ¿no? El contexto. Y después del contexto usted hace su exhortación. ¿Listo? Hace su exhortación de 2 o 3 minutos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Pregunten a mí. No, Lili, todo claro. Se puede poner el link del audio ahí mismo en el documento de la portada. ¿El enlace? ¿Sí? Sí, claro. El Sí se puede. el total del audio tienen que ser 3 minutos. El audio es lo explicado. Es decir, lo que usted explica en relación al filósofo. En los 2 minutos o 3 minutos no van incluidos a la presentación suya, ¿verdad? Si se va presentando. Ya. Ahora sí. Lick, ¿Vemos? Lick, una pregunta. Pregunte. Eh, Para que me vean mi hermoso rostro. Es que fidelidad al pensamiento, eso es en audio también. ¿Cómo? Cuando está la A, B y C, dije filosofía, fidelidad al pensamiento del filósofo. Eso también es en audio. No entiendo. ¿Cómo así? ¿Es en audio o es escrito eso? Por ejemplo, fidelidad al pensamiento del filósofo, pensamiento crítico y analítico del estudiante en relación. No, eso es lo que usted va a investigar. Ah, Y está usted bien. lo va a presentar en audio. Está bien. Usted va a investigar quién es el filósofo de la época antigua y usted ya recopilando el material, entonces usted va a asimilar el contenido y usted va a presentar al filósofo, pero con audio ya. Entonces el audio debe de reflejar que usted investigó a un filósofo de la época antigua, no de otra época. Entonces usted va a explicar quién es él. Y después de explicar muy brevemente quién es él, ahora sí va a decir, ahora voy a hacer mi relación del pensamiento de este filósofo con mi pensamiento. Y todo eso dura 2 a 3 minutos. No es que van a entregar nada escrito, todo es oral, es audio. No sé si me di a entender, distinguido. Está bien, gracias, Lick. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie? Lid, buenas tardes. Yo solo una consulta, no sé si los demás compañeros ya les aparece la clase en la plataforma. Yo creo que todavía, yo le dije, me dijo el técnico hoy en la mañana que él iba a crear hoy, pero no sé
sí la habrá creado. Yo no he revisado el campo, ¿verdad? No he revisado el campo porque no he tenido tiempo. Gracias, Liz. Con lo que dijo compañera, no, todavía no está abierta la plataforma para la clase de filosofía. Muchas Bueno, gracias. entonces hay que esperar. Hay que esperar entonces, porque yo ya le dije al técnico, ya se lo mandé por correo institucional también, donde le digo cuáles son las clases que necesito que me aperture el aula virtual. Y me dijo, hoy se las voy a crear, Lick, me dijo bueno, mañana. Pero como el cipote estaba bien ocupado también, porque estaba bien saturado de trabajo, te me vino que no le ha dado chance. Te vamos a esperar, hay que ser paciente, no se preocupen, que es más grande el amor de una madre. Es más grande el amor de una madre. Bueno. Puede ser un perro con leche y esa va a ser la cena. ¿Qué? Que tú veas. Bueno. Creo que es, bueno, lo adelanto porque al final de la clase no voy a hablar de este tema. Ahora sí, lo voy a compartir el tema de hoy. Mano. La portada. La portada, miren, sí, ya hay un formato para eso. Ya hay un formato para la portada. La idea era que el aula esté habilitada, porque ahí voy a subir todos esos archivos. Vamos a la chance hasta mañana. Si el técnico no lo ha arreglado todavía, no ha creado, entonces me avisa para compartirles esos documentos por el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que ustedes ya los vayan leyendo, porque son varios documentos los que voy a subir ahí en el campo virtual. Deben de leerlos para que se familiaricen con ellos. Ahí están las reglas de la universidad y están las reglas mías de mi clase. Las reglas de mi clase. Ahí están. Y en donde están las reglas de mi clase y están las reglas de la universidad, ahí también aparece el esquema de lo que debe de llevar la portada, ¿verdad? Porque no vayan a inventar de solamente, cuando toque hacer un video, por ejemplo, no vayan a inventar de solo pegar, como me ha ocurrido con otros periódicos, no lo digo, que solo pegan el enlace y después yo me estoy como, ¿de quién será? Porque yo veo los rostros, pero ni se identifican algunos. Entonces, ahí le pongo cero. Nosotros mandamos el trabajo, mandamos el video. ¿De qué grupo? Del grupo tal. Sí, pero cuando voy a buscar los videos, no sé quiénes son los videos. De ahí tengo que estarles mandando. ¿Será este? ¿Será este otro? Entonces, por favor, siempre escribanle su nombre completo. Y más, que aquí hay varios que se parecen nombres. Los nombres hay varios que se repiten. Hay varios. Entonces, ¿y por qué les da pena decir su nombre si le pusieron? Pues, ¿qué vamos a hacer? Si no le gusta un nombre o un apellido, no es culpa mía, ni culpa de los demás compañeros. Ustedes pónganlo, tomen así aparece en el registro nacional de las personas. Entonces, usted coloque sus dos hermosos nombres y sus dos hermosos apellidos. Ahí coloque. El papel aguanta. El papel no le va a decir nada. Entonces, escríbalo. Y, por favor, su número de cuenta. Universitario que no se sepa su número de cuenta, todavía no es universitario. Eso sí, tenganlo muy presente. Universitario que se respeta, se sabe su número de cuenta de estudiante. Debe de saberse. Y eso que quede bien claro. Si es universitario, es imperdonable que un estudiante no se sepa su número de cuenta. Todavía está en el colegio, no está en la universidad. Lid, si no hacemos portada, si lo hacemos así solo en audio, también tenemos que decir el número de cuenta, o solo el nombre y lo demás. O también el número de Diga su cuenta. número de cuenta. Sí, claro. Es que recuerde que en el audio va a reemplazar la portada. Entonces usted va a decir, yo, Gracias. Ingrid Yamilet Bonilla, estudiante de la Universidad Politécnica de Honduras, carrera, qué sé yo, estudiante, ¿cómo se llama? Estoy en la clase de filosofía general, porque doy clase de filosofía también, en la clase de filosofía general, y les voy a presentar en este momento un filósofo espectacular, grandioso, maravilloso, que habla de tal cosa y que me identifico mucho con él. Somos hermanos, somos almas gemelas. Entonces, ustedes se va a inspirar, iba a decir. Y todo el mundo después cuando le escuchan va a decir, estudiante, este compañero sí se inspiró, sí tiene labio. Entonces, vamos a hacerlo así, bonito, que sea atractivo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Nada. Voy a compartir la clase de hoy que está... no, pero antes de eso, hay un archivo
Esto que les voy a presentar no está en el PowerPoint y no se lo voy a compartir tampoco en el campo virtual. O sea que esto implica escriban. Desde ahorita se lo digo, soldado avisado, no me batalla. No se lo voy a compartir en el campo virtual. ¿Dónde estás? Pero mañana me costó también fue que se me olvidó dejarlo aquí. Es que no lo he terminado. Ahí está. Presocrático puse. Vamos a ver. Está. Les voy a compartir esto, que no está en el PowerPoint y no se lo voy a compartir tampoco en el grupo en el campus, porque no lo he terminado. ¿Ok? Pero esta primera parte, aquí la he dejado hacia media. Pero cuando lo vi, me acordé, este fue el resumen de la primera parte. Entonces, claro que voy a aprovechar este material. ¿Cómo que no? Buenísimo. Ahí está. Ahí está. Bien, son dos temas que vamos a ver. De la época antigua, ¿ok? Época antigua, así que no hemos entrado en la época medieval. Época antigua. Acá vamos a ver. Socráticos, con tilde en la A, acento en la A, y los socráticos. Esto no va a estar en sus materiales. ¿Y qué tal se me diera por hacer una preguntita de allí? O unas 4 preguntitas de allí. Presocráticos, socráticos, ya la palabra nos dice, significa pre, es antes. Pre significa antes. Muy bien. Miren ustedes qué importante debe de ser este señor para que en la historia se hable de un antes de Sócrates y de un después de Sócrates. Así como cuando uno habla un antes de Cristo y un después de Cristo en un calendario. Este señor tiene que tener algo de seguro. Algo hizo para que la misma historia sea encargada de dividir en dos partes. Esta época entre los pre-socráticos y los verdaderos socráticos. Bueno, voy a borrar esto. No nos interesan los socráticos. Y espero porque mañana no pueden terminar. Ok. Miren, los presocráticos. En el tiempo de esta época antigua, hay algo interesante, que existían varias escuelas filosóficas, varias escuelas, y cada una de estas escuelas tenía como una finalidad diferente. En algunas cosas concordaban, pero en otras no mucho. ¿En qué concordaban? En el tema de investigación. En el cuadrito que yo les dije que se tenía que aprender para hoy, que ya se lo aprendieron, me imagino, ¿verdad? Ahí decían los temas. ¿Cuáles son los temas de investigación de la época antigua? ¿Cuáles son los temas de investigación de la época antigua? El mundo. Muy bien. Y creo que solo les aparece uno, ¿verdad? Solo un tema. Sí. Sí, solo uno aparece. Entonces, yo les voy a aumentar. Bueno, no es tanto aumentar, les comento, sino que es ampliar los temas de investigación que se dieron en la época antigua. Se habló del mundo, que mucha gente los identifica como el cosmos. El cosmos, ¿qué es? El mundo. No tanto universo, sino mundo. Ahora, aparte del mundo, ¿de qué más se habló en la época antigua? Se habló de la naturaleza. Naturaleza. ¿De qué más se habló de la época antigua? De la materia. Física, lo que nosotros llamamos física. Física. Del latín physis, materia. Ahora, ¿qué más se habló en la época antigua? De un tema que es fenomenal y que es bueno que lo tomemos en cuenta, porque sobre esto que voy a mencionar ahorita vamos a regresar en la tercera etapa
¿Cómo se llama la tercera etapa en la época de la filosofía? La tercera etapa, ¿cómo es que se llama? Época moderna. Moderna. Exactamente, la época moderna, la moderna. Y me llega aquí a decir, eso lo motiva a seguir, a seguir viniendo a dar clases. Entonces, época moderna. En la época moderna se va a querer regresar a esto que estamos viendo ahorita aquí, a la época antigua. Pero sobre todo por el qué, por este tema. Por el tema de la razón. Por el tema de la razón. Entonces, hablamos, ojo, aquí no predomina el tema del ser humano. No. Aquí el tema del hombre no entra. No es que, bueno, no es que entrar, pero no predomina, no tiene una preponderancia en la época antigua. Lo que sí es fundamental es la naturaleza, la materia, el mundo, el universo, la razón. ¿Por qué la razón siente el ser humano? Porque la razón es la que utilizamos los seres humanos para poder comprender cada una de estas cosas que se dieron en este tiempo. ¿Y qué cosas? No que se dieron, sino que había curiosidad. ¿Por qué? Hablamos, pónganle ustedes siglo VII, siglo VI antes de Cristo. No tenían la base científica que tal vez tenemos el día de hoy. ¿Y qué cosa? La ciencia avanzada no tiene todas las respuestas tampoco, hasta el día de hoy, siglo XXI. Hay muchas preguntas todavía, muchas cosas que no se saben. No digamos siglo VI antes de Cristo. Incluso tienen algunos siglo VII. Entonces, ¿qué pasa? Se trató de explicar a la luz de la razón muchas de estas cosas. Porque la semana pasada, recuerden que hablamos de unos temas. Hablábamos de sentido común, hablábamos de mitos, hablábamos de conciencia mágica, ¿ok? Y hablamos de que la filosofía era ciencia. Hasta que empezamos a abordar el tema de que si la filosofía es ciencia, entonces allí, entonces comienza un nuevo paso. Hasta este momento, aquí, ya se pierde eso de que los dioses manipulaban la naturaleza, y entonces empezaron a preguntar, los dioses, ¿no habrá alguna otra explicación para que el dios del rayo esté enojado y haga eso? ¿No habrá otra explicación más lógica? Esto de que hay que sacrificar a una persona, a un dios, porque no hay cosecha, ¿no tendrá otra explicación esto? Entonces, claro, los mitos van quedando a un lado. La conciencia mágica va quedando a un lado. Y se da paso al logos. El logos. El logos será la razón. La razón. Pero si se supone que nosotros pensamos que todo tiene que suceder por alguna razón, ¿no? Si, bueno, mi forma de pensar es mi forma de pensar es otra. Yo digo que existe Dios, porque obviamente está relacionado. Existe Dios. Pero si no fuera por Dios, ¿qué cosa? Entonces el mundo no fuera creado. ¿De qué? El mundo no hubiera sido creado. Sí, y está utilizando una palabra que en este tiempo no cabe. ¿Por qué? Porque no se había inventado todavía. Esa palabra no se había inventado. Dios siempre existe. No, pero vamos a cuestión del lenguaje. O sea, no podemos utilizar una palabra en una época que aún no se ha inventado. Porque la palabra creación se inventa o se cree, aparece hasta la época medieval, que después de esta época. Pero si nos fijamos, la dice en el principio, entonces la palabra principio viene siendo como palabra en este tiempo actual, que todo está actualizado, obviamente. Pero que ahí está cometiendo un gran error. Me está haciendo anacronismo. Está haciendo anacronismo. ¿Qué significa anacronismo? Ana es fuera. Y cronismo viene de cronos, tiempo. Entonces usted está haciendo juicios con pensamiento actual, juzgando acontecimientos de la época pasada. Eso se llama anacronismo. No puede dar señalamientos con pensamiento actual a acontecimientos que ya son historia. Lo único que podemos hacer nosotros es revisar la historia, no podemos cambiar la historia, ¿cierto? La historia es historia. Entonces, lógico, si nosotros queremos comprender una época, tenemos que meternos al contexto de la época. Si yo quiero explicar o dar argumentos con pensamiento actual a acontecimientos del pasado, estoy haciendo anacronismo. No cabe.
Definitivamente no caben. ¿Por qué? Porque como que a mí me quieran juzgar mi vida sin saber quién soy yo. Yo debo de conocer la historia. Y la historia no se puede modificar. La historia es historia, ¿o me equivoco? Entonces, aquí lo que nos compete a nosotros es sencillamente revisar lo que ya sucedió, porque no podemos cambiar la historia. Aquí lo que estamos haciendo es revisando lo que pasó en estos momentos. Si yo quisiera cambiar cosas, me encantaría, pero no puedo. Me gustaría que este pensamiento fuera diferente, pero no puedo. Porque son gente que ya vivió, gente que ya tuvo su propia historia. Ahora, si yo quiero cambiar mi historia, es el tiempo presente. Pero eso me toca cambiar ahorita. Si yo quiero hacer algo, pero yo no puedo hacer juicio con pensamiento presente a acontecimientos pasados. Ya son pasados, pues. Es historia, estamos viendo aquí historia. Vuelvo a repetir lo que aprendí la semana pasada. Yo no estoy aquí queriendo convencer a nadie. Estamos revisando la historia nada más. Y cada quien puede tener su propia forma de pensar, pero no podemos cambiar la historia. En eso, mire, hagan lo que quieran hacer, pero historia es historia. Es como que yo le quería decir al compañero, su vida pasada es un desastre, un desmadre lo que usted hizo. Han visto pasado, hombre. ¿Cómo? ¿Puede ser eso? ¿Puede cambiar qué? ¿Su pasado? No. ¿Pero qué puede cambiar? Su presente. Entonces lo que estamos aquí conociendo nada más. Solo estamos recordando, no ni recordando, porque recordar ya saber, es que hay muchas cosas aquí que nadie sabe. Lo que estamos aquí conociendo, que fue lo que sucedió en la época antigua. ¿Qué siglo? Séptimo, siglo sexto antes de Cristo. Aquí, si nosotros queremos hacer un buen juicio de estos acontecimientos, tenemos que conocer lo que pasó allí. Es como los famosos libros del tiempo que le dicen. Todos esos programitas que siempre dimos animados, ¿verdad? Que se regresan al pasado y van a conocer. Solamente van a conocer, no pueden cambiar la historia. No pueden cambiar, no pueden modificar nada. Lo único que van a hacer es conocer lo que pasó ahí. Entonces lo que estamos haciendo aquí es conocer lo que sucedió en cada una de estas épocas. ¿Y por qué? Porque muchas de estas cosas que dijeron ellos son los que han venido a modificar la historia a través del tiempo. Han ido cambiando. Ya lo vamos a ver los filósofos hoy, ya vamos a entrar en materia de los filósofos. Y van a ver los aportes que dieron cada uno de ellos. Porque dieron aportes en literatura, en lenguaje, en conocimiento, en ciencia, en técnica, en arte, en música. O sea, no solamente es en un área, es en un montón de áreas que esta gente dieron aporte. En política. Es tremendo ver todo lo que pasó, lo que sucedió, el aporte que dio en educación. Uy, en la época moderna se hicieron una serie de cambios y lo único que nos compete a nosotros es conocer la historia, conocer lo que sucedió ahí. Ahora, en filosofía nos interesa conocer la historia, sí, pero vamos a darle un puntito más, vamos a darle un plus. Porque la filosofía no se queda solamente en datos históricos, sino que se trata de cuestionar para aprender. Para aprender, ¿para qué? Porque si se cometieron errores en aquellos momentos, la idea es no volverlos a repetir. Sabiamente, uno debe de conocer lo que pasó para evitar volver a repetir los mismos errores que otros ya vieron y todavía más. Continuar con aquellas cosas que sí son buenas. Continuar con aquellas cosas que han venido a hacer que el ser humano cambie, que haya dignidad humana, el bien común, que se busque la parte de la estructura social donde todos tengan derecho a qué, a la vida, tengan derecho a la existencia, tengan derecho a qué, a la libertad, tengan derecho a qué, a pensar. Eso es lo que vamos a aprender. Esa es la dirección. Y estoy claro, cuando uno empieza a ver la filosofía desde ese punto de vista, uno se da cuenta de todo el montón de conocimiento que muchas personas han dejado y que hasta el día de hoy nos van a servir o nos están sirviendo para hacer nuevos estudios que son buenísimos, muy buenos. ¿Dónde ha cometido el error el ser humano? En el egoísmo, en pensar egoístamente, solo en sí mismo. Cuando yo busco intereses para mi propio bien. Entonces, las armas se descubrieron, sí, pero no era cuál sentido porque se llegó a cometer después todo el montón de matanzas, de guerras. Se descubrió la penicilina. Perfecto.
¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para ayudar a salvar vidas. Esta es la gente que ha pensado. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ver qué bueno hicieron para continuar haciendo y todavía pulirlo más todavía. Allí va en esa línea. Entonces, lo único que estamos aquí ahorita es conociendo lo que pasaron en estas épocas antiguas y ver cómo ese pensamiento nosotros tenemos influencia y ni cuenta nos hemos dado. Entonces, es aterrizar, que es lo que me han contado mis papás, mis abuelos, mis amigos, en la escuela, desde el kinder, en la escuela, en el colegio, que me han contado. Pero yo no necesito ser un repetidor más. Necesito construir mi propio conocimiento. Necesito construir mi propia filosofía. ¿Qué es una filosofía? Es mi propio estilo de vida. Es decir, ¿qué me mueve a mí existir? ¿Qué me genera a mí el deseo de amanecer cada día y decir, hoy vale la pena levantarme de mi cama? Porque mucha gente no quiere levantar de su cama por depresión, por enfermedades, por problemas. Entonces, ¿qué me motiva a mí? Levantarme todos los días y hacer que valga la pena y yo me levante de mi cama. Porque mucha gente no quiere, no es que no puede, no quiere, porque tal vez tendrán algún trauma psicológico o tendrán, qué sé yo, alguna enfermedad patológica que les impide, y esto les ha hecho que se tumben más todavía, alguna enfermedad terminal, por ejemplo. Y en vez de levantarse el ánimo, lo que hacen es hundirse más y lo que quieren es morirse más rápido. Entonces, aquí es una serie de aprendizaje, como les digo, es una forma, yo no estoy sacando aquí filósofos. Aquí nadie va a estudiar filosofía. Métanse en la cabeza que aquí nadie va a ser filósofo. Cada quien eligió su propia carrera. Pero sí una cosa, que el filosofar es pensar. El filosofar es pensar y pensar con razón. De eso se trata. De eso se trata la cuestión. Mundo, naturaleza, materia, razón, logos. De esto es lo que se habló en los primeros tiempos. Ahora bien, vean ustedes qué interesante. Estas escuelas se situaron en lo que sí concordaron es que investigaron estos temas, indagaron estos temas. Ahora, la manera, la temática que emplearon, los fundamentos, cambian. Ahí son diferentes. Vamos a ver 7 escuelas, así rápidamente porque no voy a ahondar en cada una de ellas. Escuelas presocráticas. La línea de pensamiento que tuvo cada una de estas escuelas. ¿Okay? Primera, los jonios. Jonios. ¿Quiénes son los jonios? Los jonios son aquellas personas que pensaban que toda la realidad está constituida por un único elemento. Recuerden que se ha manejado en la historia que existen los famosos 4 elementos. No sé si recuerdan cuáles son. Y aire, fuego, agua y tierra. y la tierra, exactamente. Los famosos 4 elementos. Pues déjenme contarles que estos jonios dijeron de que todo lo que existe en el universo tenía un solo principio, que era un elemento. En uno de esos elementos, se encontraba entonces el origen de todo lo que ha existido, de todo cuanto ha existido. Algunos van a decir que es el agua, otros van a decir que es el fuego, otros van a decir que es el aire, otros van a decir que... Esa es la manera de cómo se trató de explicar lo inexplicable en ese momento. Ahora bien, los jonios. Ya vamos a ver un poquito de... no voy a adelantar. La escuela pitagórica. ¿Quiénes son los pitagóricos? Los pitagóricos son los que pensaban que el universo está construido a partir de un lenguaje matemático y de números. ¿Cómo así? Bueno, esto es práctico. Después del 1, ¿qué sigue? 2. Después del 2, sigue 3. 4 por 2, 8. 5 por 10, 50. ¿Qué está queriendo decir con todo esto? Que todo era exacto, Oli. Más todavía, hay algo más todavía. Creo que todo es perfecto. Que todo es perfecto. No, no. Constante. Fíjense cómo lo fui diciendo.
Secuencial. Secuencial. Primer dato secuencial. Está bien. Ajá. Infinito, sí. Muy bien. Porque los números son infinitos. Muy bien. Pero hay otra palabrita importante. Porque yo no dije 1, 5, 10, 20, 3, 4, 2. Hay una secuencia, pero ¿cómo es esa secuencia? Ordenada. Exactamente. Ordenado. Porque usted no va a decir a un niño de escuela sin maestro, se aprende las tablas. Primero se aprende la del 8, después se aprende la del 4, después se aprende la del 0, oye. Después se aprende la del 1. Siempre comenzamos con la tabla del 1. ¿Por qué? Porque es lo más ordenado y lo más práctico. Entonces, cuando hablamos de matemático, el lenguaje matemático, es decir, lleva un orden. Lleva un orden. Por ejemplo, una persona que le guste tocar un instrumento musical o le guste cantar, pero no cante empíricamente, sino que cante con partituras, o que toque un instrumento con partituras, es decir, un lenguaje musical, sabe perfectamente de que debe de llevar un orden. Haga el círculo de do. Perfecto. Entonces usted va a hacer el círculo de do. ¿Qué pasa si viene otro y colocó una tecla, si fuese teclado, o tocó una cuerda que no era? Desentona. ¿Qué significa con eso? Que se pierde algo que se anda buscando en todo lo que tiene que ver con música. Armonía. Armonía. Entonces, eso pitagórico lo que está diciendo de que todo lo que existe en el universo tiene un orden. Tiene un orden. ¿Y eso qué significa también? Que se ha ordenado el universo. De que el universo tiene sus propias leyes. Tiene sus propias leyes. ¿Y qué significa eso de que el universo tenga sus propias leyes? De que el universo, o más todavía, si queremos ser más preciso, la naturaleza es orgánica. ¿Y qué es eso de que es orgánica? De que tiene vida por sí misma. Vida por sí misma. Naturaleza, miren, es interesante, porque te podrá perdonar cualquier cosa, pero la naturaleza no te perdona. La naturaleza no te va a perdonar. La naturaleza tiene sus propias leyes. Entonces, al tener sus propias leyes, la naturaleza, aquí estamos diciendo de que es orgánica. Es orgánica como tal. Interesante, ¿no? La manera de... ¿Y por qué? Porque es que ya está es todo estructurado. Nuestro propio cuerpo, nuestra forma de biológica, estructura como tal, tiene su razón de ser. ¿Por qué los ojos están arriba? Para poder visualizar todo lo que está abajo. Y no están nuestros ojos, no lo tenemos en los pies. Es decir, que nuestra estructura biológica, cada parte tiene un fundamento, una razón de existencia. ¿Y por qué está allí? Como eran los primeros médicos. Es una especie tan perfecta, pero tan perfecta el ser humano, que cada cosa tiene una función específica. Es perfecta la criatura. Y eso es maravilloso. Poder comprender desde la misma ciencia que está diciendo de que cada cosita tiene un fundamento y tiene una razón de existir. Ahora bien, los eliatas, aquí la cuestión ya cambia. Miren que va cambiando. Opinaban que la auténtica realidad, porque si se fija usted lo que está hablando es de realidad, el universo, el mundo. La realidad es auténtica, se conformaba por el concepto lógico de ser. El ser. Entonces, aquí la temática ya como que va tomando otra dirección, no solamente la parte de la naturaleza, sino que aquí esto se va a interesar en el ser. Claro que obviamente la mayor parte de las veces nosotros pensamos en el ser humano, pero no solamente existe el ser humano como ser vivo. Hay otros seres vivos que no siempre los pensamos, no siempre lo analizamos. Hablamos de las plantas, hablamos de los animales, que también son seres. Seres que están aquí, que existen. ¿Por qué son seres?
Porque tienen espacio y tiempo. Son espacios temporales. Entonces, esa es una realidad de que quiere indicar de que hay una existencia. Y ojo, que no me estoy metiendo al tema de la realidad directamente. Porque hablar de la realidad va como tratónica también. Porque las palabras en materia de lenguaje son distintas. Lo que pasa es que muchas veces empleamos mal las palabras. Empleamos mal los conceptos. Porque no sabemos los significados. Creemos que sabemos. Pero cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta que hay algo que nos hace ser diferente. Entonces, los psiquiatras indagan el tema del ser espacio temporal. La escuela de Heráclito, Heráclito es otro rollo. Heráclito es otro rollo. ¿Por qué? Porque la escuela de Heráclito considera que la realidad se encuentra en constante cambio. Y dice Heráclito, todo está en constante cambio, todo está en constante movimiento, nada permanece. Miren ustedes la cuestión, y no habla aquí de evolución, sino de que todo está en constante cambio. Las aguas del río, dicen, siempre se están moviendo, siempre. Entonces yo no me puedo bañar en las mismas aguas del mismo río. Me puedo meter en este río, pero las mismas aguas no son, porque ya corrieron, ya pasaron. Entonces inmediatamente vamos a nosotros a identificar a qué o cómo nosotros comprender de que todo se mueve. El planeta se está moviendo, pero nosotros no lo sentimos. ¿Por qué no lo sentimos? Por la gravedad. Pero el planeta se está moviendo. ¿Qué se mueve exactamente? ¿Y qué son las nubes para comenzar, no? Tendríamos que analizar eso. Pero ese sentido caricaturesco que se nos viene a la mente muchas veces nos hace decir cosas que si las analizáramos, el cielo es azul. Bueno, hay que hacer un estudio de física para ver si es cierto. Porque desde afuera se mira azul, pero lo que se mira azul no es la tierra. Son las aguas, los océanos, los mares. Y cuando va para arriba en un avión, ¿en qué momento empieza a ver el color azul? Y dice que el cielo es azul. Pues les digo, vamos a ir despertando muchas cuestiones que es necesario que nosotros nos pongamos como les digo en los hipótesis, esto tiene que empezar a sobresalir. Cuestionemos. El que no se cuestiona, nunca aprende. El que no cuestiona, nunca aprende. Por eso tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar lo que ya sabemos. O como decimos en la universidad, para poder aprender hay que desaprender. Porque allá decían, ay, pobrecito, mataron al indio Lempira. ¿Cómo murió el indio Lempira? Por traición. Qué paja más grande. Hace una paja más grande. Porque están diciendo de que allá el español movió la banderita blanca y eso dijeron, nos engañaron, porque dijeron de que la banderita blanca era paz. ¿Qué sabían los indígenas que eso significaba paz? Eso era una cultura europea. Y apenas venían llegando aquí a descubrir, entre comillas, ¿verdad? A América, porque los españoles no fueron los primeros que llegaron a América. No fueron los españoles. Eso se lo van a explicar en la clase de historia de Honduras. No fueron los españoles los primeros que llegaron a América, que eso nos dijo a nosotros. Ellas decían que al indio de Lempira también lo habían matado por engaño. No, hombre, qué casaca. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que nosotros se nos han enseñado. ¿Tienen culpa que nos hayan enseñado mal? A lo mejor no. A lo mejor nos habían dicho que eran los españoles, pero es que todavía no habían descubierto que no habían sido los españoles los primeros que llegaron a América. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a América? ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a América? Los nativos. Porque no, ¿quiénes? ¿Quiénes? No fueron los nativos. No, ellos ya estaban aquí, pero a los que llegaron de afuera, a conquistar, a conocer, a descubrir América. Los españoles. Hombre, inventen. Asiáticos. Se fijan y dicen que saben.
Entonces, investiguen, no le voy a dar la respuesta. Investiguen. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a América? E incluso hasta en la escuela ya les están diciendo eso. Le están corrigiendo eso. Busquen en la página mágica. Google. Wikipedia. ¿Ah? Exactamente. ¿Quiénes? Los vikingos. Exactamente. Los vikingos. Cuando yo di la clase de historia de una clase, lastimosamente no me la volvieron a dar. No. Pero ahí disfruté dando la clase de historia. Fíjense que yo no sigo mucho. A mí, la verdad, no me gusta mucho la historia. Manejo sí, pero no me gusta mucho. Porque me gusta más la parte analítica, de cuestionar, de rompoñar, no digo, de hacer que pregunten, que cuestionen y que hagan lo que quieran. Y a mí es que a mí eso es lo que me interesa. A veces se pone un cosipote cuando hacemos trabajo así, y salen enojados a veces. Es que es lo que yo quiero. Que piensen, que hablen, que cuestionen. Porque si uno no cuestiona, si uno no, a veces creen que yo me enojo para nada. Se me encanta más bien eso. Me fascina eso. ¿Por qué? Porque digo, está pensando, está cuestionando, está analizando. O sea, no es boba la persona. Tiene curiosidad. Primer dato de la filosofía, curiosidad. El asombro. Primer dato. Entonces, sin querer queriendo, como les digo, es que mi temática así es. Mi temática así es. El estudiante se meta al juego. No que me siga. A mí no me interesa que me siga nadie. Yo no soy a favor de nadie, ni me interesa, ni me interesa ni una pringa. Pero sí me interesa que piense. Y en ese caso, ¿por qué la gente trató el descubrimiento científico? Porque es un descubrimiento reciente. Hace como unos 3 años más o menos. Se llegó a descubrir, 3, 4 años por ahí, se llegó a descubrir de que por la parte de los Andes, ¿recuerdan todo aquel estrecho de Bering y toda la cuestión? Bueno, por ahí llegaron y fueron los vikingos, los primeros. ¿No han visto una serie ustedes que fue muy buena? Fue muy buena en Netflix, de los vikingos. Hay muchas cosas que es ciencia ficción, porque lógico, si no se venden las películas, ¿verdad? Ni en las series tampoco, hay que poner emoción, ¿verdad? Pero hay algunas cositas que son bien interesantes, de cómo se llegó el famoso rojo, el vikingo rojo, famosísimo. Ese sí fue cierto. Eso sí fue cierto. Y las guerras que se entablaron aquí, y cuando tuvieron que regresar, y las cuestiones del cristianismo que vinieron con los mismos vikingos convertidos también. Eso es interesantísimo. Súper interesante. Como muchos de estos vikingos se convirtieron al cristianismo y otros se hicieron enemigos entre los mismos vikingos. Y aquí no estoy metiendo nada de españoles. Nada, ni los he mencionado. Ay, vino Cristóbal Colón y con el de la reina y el rey. Habló de vikingos. Esa es otra historia. Qué bueno que la conozcan también. Hay muchas cosas que hay que aprender. Nos quedamos cortos con el aprendizaje. Falta mucho todavía que nos toca aprender. Ahora, los pluralistas consideraban que una pluralidad de elementos conforma toda la realidad. Recuerden que los odios decían que había un único, es decir, un elemento nada más. De un elemento, ¿verdad? Tenían el origen todas las demás cosas. Pero para los pluralistas, no. Dicen, no puede ser solamente un elemento. Pueden ser varios elementos de donde van a depender o de donde viene el origen de todas las cosas. Ahora, estos son los pluralistas. Vic, disculpe. Ande. Es que mire que está escribiendo una muchacha en el chat que si la pueden dejar entrar, dice. Pero porque es que yo no estoy... Yo creo que ustedes tienen acceso a también a dejarnos entrar. Creo. Por si acaso, para no estarme atrasando, porque si me pongo a estar viendo quién entra y quién sale, no. Pierdo mucho tiempo. Entonces, pero creo que ustedes tienen acceso para poder darle ahí que se ingrese. Prueben, si no me avisan. No fue ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ahora, miren, los atomistas. Estos son muy interesantes también. Pensaban que toda la realidad está construida a partir de pequeñas partículas indivisibles, que no se pueden dividir, y son llamados los famosos átomos. El descubrimiento de los átomos, sobre todo por estos atomistas, es espectacular. ¿Por qué? Porque para los atomistas todo
Todo está compuesto de dos cosas, vacíos y átomos. Vacíos y átomos. Los átomos es algo tan ínfimo, pero tan minúsculo, tan pequeño, pero tan infinitamente pequeñito, que la aglomeración de millones de estos empiezan a conformar cosas. ¿Qué cosa? Todo el universo. Todo el universo. Y eso no es broma, eso sí es ciencia, y eso sí está comprobado. Todos los átomos. ¿De dónde creen ustedes que han sacado las famosas bombas nucleares? De los núcleos de estos mismos átomos. ¿Por qué es tan peligroso el llegar a ver más allá de lo que, bueno, se supone que ya está, ¿no? Los átomos ya están, toda la estructura. Eso, esto lo pudieron haber visto ustedes en la clase de física o en la clase de ciencia. Eso lo enseñan en el colegio. No es nada nuevo. Ahora, miren ustedes, cuando hacen explotar un átomo, olvídense. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Por eso las famosas bombas atómicas. Las famosas bombas atómicas, cuando amenazan de guerra, que Rusia, que Estados Unidos, que China, que todo lo demás, y que tienen bombas atómicas, es esto. Esto viene de este descubrimiento. O sea, cuando se descubrió los átomos, ¿qué es lo que pasa? Pero digo, los descubrimientos son buenos. Lo que el ser humano ha hecho posteriormente es donde está el peligro. Que siempre se convierte en un ser egoísta. Siempre se convierte en un ser egoísta por lo general. Y sobre todo, que tienen más poderes. Los líderes se convierten en personas muy peligrosas. Porque el hecho de hacer bombas atómicas, ¿para qué? Para destruir. Las bombas atómicas no es para edificar. Las bombas atómicas no es para hacer que el mundo sea más bonito. Es para destruir, ¿quién? Al enemigo. Entonces, claro, pónganse ustedes a pensar. Solo vean ustedes la yema de los dedos. ¿Cuántos átomos tiene la yema de los dedos para que se conforme la piel? Eso es ciencia. Y eso usted puede ver en un microscopio. Perfectamente lo pueden ver. Pero les comen también que hay otra cosa. ¿Han visto ustedes que en los colegios, en los colegios, siempre se dan esa famosa que, yo no le encuentro ni penita, esos famosos debates entre las teorías creacionistas y la teoría evolucionista? Y yo digo, ¿y dónde dejan la mecánica cuántica? ¿Y dónde dejan la teoría de las cuerdas? ¿Y dónde dejan la teoría del todo? No, se va a ver más práctico. La teoría creacionista y la teoría evolucionista. ¿Por qué? ¿De qué símbolo es eso? Símbolo de pelea. Los que van a defender que Dios creó y los que van a defender de que Dios no existe y que todo es evolución. Y se dan duro, se dan mecate, porque cada quien quiere defender lo suyo. Y yo me pregunto, ¿y las otras teorías dónde las defendemos? Tienen que ser muy profesionales. Deberían de empezar a utilizar las otras teorías también. Hablar de mecánica cuántica el día de hoy, eso es pura ciencia. Y eso no es un invento. La gente no conoce las teorías de las cuerdas. La teoría del todo. Entonces, necesitamos ampliar más los conocimientos. Porque si hablamos de atomistas, ellos nos dejaron una teoría, la teoría de los átomos. Y esto es comprobado. Esto no es un invento, esto es real. Esto es real. Ahora, pero nosotros lo estamos estudiando para física, ¿no? Los sofistas, los sofistas, cosas serias, los sofistas. Los sofistas pensaban que todos los argumentos, lo que se dice, se basaban en impresiones personales y subjetivas. Pucha, o sea, que lo que yo estoy diciendo depende de mí entonces. Pero ¿qué es lo que voy a decir? Y lo que voy a decir debe tener un fundamento, debe tener un argumento. Porque no voy a hacer una chachalaca. Estar hablando, abrir la boca para abrirla. Si voy a abrir mi boca para dar fundamento, la abro. Si no, me callo. Porque como dice un peón por ahí, de lo que tú no sabes, mejor no hables. De lo que tú no sabes, mejor no hables. Entonces, ¿hasta dónde nuestro lenguaje nos está incitando, van a decir los sofistas, a tener argumentos? Un abogado que estudia para abogacía, si no tiene argumentos, ya perdió el caso. Mala fama, ese abogado nunca contrata, nunca gana nada. Ningún caso gana. ¿Por qué? Porque aquí lo que están diciendo es que lo que interesa son los argumentos.
Si yo quiero explicar algo, si yo quiero decir que el elemento es del agua, ¿cuál es el argumento? Que si el elemento es el fuego, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es exactamente el fundamento para que yo pueda defender una teoría? Debo de tener argumentos. Si yo voy a defender a un gran asesino, y puede que lo saque libre, y con buenos argumentos. A lo mejor el otro que está por allá es víctima, pero si mi argumento es mejor, ¿quién va a ganar? Yo. Y aquí no estamos metiendo cuestiones de justicia, no, argumento. Y no solamente, vuelvo a repetir, es palabrería. Es que es justificar lo que yo estoy defendiendo. ¿Por qué creen que hay buenos abogados que defienden malas personas? Por eso, porque tienen argumentos. Usted le metieron preso a su papá o a su mamá o a un hermano o a una hermana, qué sé yo, y dice, yo quiero que yo sé que cometí un error, yo sé que cometí un error, pero no quiero que esté ahí mi papá de 60, 70 años, o mi mamá cometió un error y la van a meter presa. Es más, ya la llevaron. Pero yo no quiero que esté allí. ¿Qué tengo que buscar? Un abogado. ¿Pero qué tipo de abogado va a buscar? ¿O un mediocre? Alguien que tenga, no tanto más eso, que tenga argumentos. Que tenga argumentos. Antes, muchos años antes, se daba una clase que, ¿cómo se llama esa clase? Retórica. La retórica, muy propia de Grecia. El arte de saber hablar en público. Y no solo hablar, convencer a la otra persona. Es que hablar todos hablamos, pero convencerlo todos convencemos. Sí, hay tantas cosas que me han dicho. Y yo le digo, no, yo sé por dónde vas. Lee, Mande. eso que dice usted sobre saber hablar es muy cierto lo que dice usted porque, por ejemplo, Adolfo Hitler, el que era nazi, él sabía hablar y por eso la gente estaba como confiada en él, sabiendo que era malo lo que estaba haciendo, pero él sabía hablar y por eso convencía a las personas. Claro. Él, Lenin, otro, tiene una capacidad para hablar, una soltura, una retórica para hablar. Es que no nos hagamos chibolas, como dicen por ahí. Si su novia tiene buena retórica, a usted lo va a convencer de hacer un montón de cosas que usted no quería. Hay novias que son cosas serias. Hay mujeres que tienen una labia y un... No sea así. Usted sabe que yo lo quiero mucho. Vaya, vamos un ratito, un poco, vamos un ratito. ¿Qué le cuesta? Allá también hay gente. Y también No los quería. varones, Lid. Pues sí, pero yo sé que es más práctico para mí porque tiene esa forma tan cariñosa de convencer, ¿verdad? Que no tienen que hostigar, porque a veces los varones son un poquito como más fríos, ¿va? No vaya. Después no me digan que la lleve, porque no la voy a llevar. Somos como más fríos, ¿verdad? Pues no sé. Pero las mujeres tienen esa forma tan sutil de convencer a alguien. Invíteme un fresco. Uy, que si usted tiene, no sea, si usted puede, hombre. No se va a portar así conmigo. De verdad se va a portar así conmigo. No se porte así conmigo. Vaya, Chuchito. No se hace. Miren ustedes, hay gente que es buena para conversar. Las mamás. Está bien. Ya no lo hago. Como siempre, tienen criada en la casa. No, ya no lo haga. Ya le dije, no, déjeme eso ahí. No, no me haga eso. Y se pone a hacer aquello que también le va a costar un mundo hacerlo. Pero como utiliza una buena técnica de Sócrates, que ya vamos a ver, una técnica, que ya no saben, utilizan una técnica de Sócrates muy buena. Y terminan. Qué barbaridad. Échalo, señor. No, ya, váyase para acá, váyase para allá. No lo quiero ver aquí. ¿Qué le dije? Bueno, no, ya me voy de aquí. Una perfecta manera de hablar
y que lo llegan a hacer sentir mal a los hijos si les pega la regalada gana. Si les pega la regalada gana, les hacer sentir mal a un hijo o a una hija, no les cuesta ni un minuto. Ni un minuto. Y dice, qué barbaridad. Solo le dije una cosita. Solo, y no era con esa intención. Me entendió mal. Pero miren cómo reaccionó. Y después al rato no le quiere hablar. Y pasó toda la noche y se fue. Y es de las que se acuestan tardísimo. Y esa noche se acostó temprano. Toda la noche se acostó tarde. Pero esa noche específicamente, esa ordinaria noche, se tuvo que acostar temprano. Me voy a acostar porque no me siento bien. Tengo un dolor por aquí. Espero no morirme Ya hoy en está la noche. dramática. Espero no morirme hoy en la noche. Porque si me muero, recuerden que yo los quiero a todos. Yo los amo a todos. Los llevo en mi corazón. Y el hijo que se portó mal, pues, puchi, ¿qué tal de verdad se muere? Qué remordimiento de conciencia. No voy a llorar porque se murió, no porque la conciencia me está remordiendo por lo que le dije, porque no me porté de mal. Parece que los sofistas no están tan perdidos. Los argumentos son importantes. Son muy importantes. Bueno, Disculpe, ¿le podría subir sobre la tabla que le enseñó? El número 5, mire que no lo he terminado de copiar. tómele captura, hombre. Gracias. Porque ya lo voy a quitar. Tómele captura, que ahorita voy con la... Mire, esto solo es de presocrático. Solo es presocrático. Y esto es la introducción. Esto solo es una breve introducción. Así que yo necesito meterme más todavía en esa cuestión, porque no hemos visto las escuelas a nivel general, pero no hemos visto exactamente más o menos qué es lo que dijo que, bueno, no es que tampoco vamos a ver exactamente, porque nos llevaría aquí mucho tiempo. ¿Ya le tomo captura? Si no, después le comparto el cuadrito. Por lo menos el cuadrito. Por lo menos el cuadrito lo voy a compartir para que no me cogen mal. Si no, es me olvido. Es que no le comparto todo porque no lo he terminado todavía. Me falta mucho. ¡Qué parto! Miren, esto es interesante lo que vamos a ver ahorita. Súper interesante. Es apasionante, de verdad. ¿Dónde inicia la filosofía? Un lugar específico, Grecia. En Grecia. ¿Por qué inicia la filosofía en Grecia? Porque ellos fueron los que se inventaron la palabra de... Ellos fueron los que inventaron esta cuestión, el concepto de filosofía, de filósofo. Porque ellos no utilizan el concepto de sabio. Ellos no utilizan el concepto de sabio. Ellos utilizan el concepto de filósofo. Porque el concepto de sabio lo empleaban los pueblos que estaban alrededor, que estaban fuera de Grecia. Ellos sí utilizaban el concepto de sabio, pero filósofo en Grecia se utilizaba el concepto de filosofía o filósofo. Miren, ustedes pueden echar una hermosa Grecia cuando ustedes vayan a Grecia y recordarán esta terrible clase, pero van a decir, y era donde nació la filosofía. Por eso a Grecia se le conoce como la cuna de la filosofía, como la cuna de la filosofía. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente observaban, oían, analizaban lo que pasaba alrededor. Mucho tiempo observando una vez para poder llegar a una conclusión verdadera o real. Tiene que verse no solo una vez, muchas, pero muchísimas veces para poder llegar a tener la conclusión. Entonces, Grecia es un pueblo, bueno, no, pero vamos, Grecia es una ciudad, gran ciudad, pero no siempre fue así. Es decir, que los nativos de Grecia no eran un montón de personas. El pueblo de Grecia, el pueblo griego de Grecia, apareció como un producto de una mezcla de los pueblos de la región. O sea, venían. ¿Por qué? Porque en Grecia se daba mucho el comercio. Se daba mucho el comercio. Y lógico, ¿a dónde va a ir un vendedor? Valga la redundancia, a vender. Pues ¿dónde le van a comprar?
¿A dónde van a comprar? ¿Y dónde van a comprar? Entonces, si hay mucha gente. Si hay mucha gente, entonces se va a mover el producto. ¿Y qué genera la venta del producto? Dinero. Muchos de esta gente no solamente se quedaron con ir a vender, sino que muchos de esos se fueron a vivir allí, porque era más rentable, pues. Más rentable. Políticamente, nunca existió un pueblo griego homogéneo y unificado. Hubo más bien una dispersión de ciudades-estado. Escucha, ¿qué significa eso? Miren, Grecia está por aquí, está por allí Grecia. Pero que Grecia no solamente este lugar, eran estos. Entonces, estos lugares que se van, porque recuerden que Grecia es como lo pintamos el día de hoy en un mapa, ¿verdad? Hablamos de una Grecia antigua, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Estos pueblos, todos estos conformaban Grecia. Y estos se les denominaba polis. La palabra polis significa ciudad. Por eso en México, en Estados Unidos, están las famosas metrópolis, las grandes ciudades. Polis, ciudad, metro, son grandes. Entonces, por eso existen en varios países metrópolis, porque son grandes ciudades. ¿Ok? Ahora, bueno, lo que me escuchen ustedes un poquito ahí, porque ya me acuerdo la papá de esto. Entonces, este pequeño video muy breve, muy chiquito, nos explica un poquito de la cultura de Grecia, pero de la Grecia antigua y de lo que estamos hablando. Así que presten atención para que después veamos un poquito así a grosso modo. No tanto, porque ya varias de estas cosas ya las dije. Los que están en Teams están escuchando, porque creo que se fue el audio para allá. No escucho. Está bloqueado. No, está bloqueado el video. No me lo bueno, no el video, el audio. No lo puedo quitar. Bueno, voy a pasar al otro entonces. El video se lo voy a compartir mejor para que lo vean ustedes solitos y conozcan un poquito. Pero es casi lo que ya hemos hablado. Pero no me agarre el audio, está bloqueado. Bueno, ahí está. Miren, ven esta hermosa lista, preciosa lista, con unos hermosos nombres para cuando tengan sus hijos, que puedan buscar uno de estos nombres que va a quedar perfecto. Antigua, época antigua. No hemos hablado de otra época más que de la época antigua. Y como les va a tocar a ustedes buscar a un nombre de un filósofo, yo les hago la propuesta de esta hermosa lista. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. ¿Por qué Mileto? Porque esta gente no utilizaban apellidos, sino que para identificarlos les decían el lugar de donde procedían, de donde eran originarios, de donde eran oriundos. Entonces, estos primeros son de Mileto, ¿okay? Siempre en Grecia, obviamente, ¿no? Pero son de Mileto. Entonces, si se ve usted, Pitágoras de Samos, porque era de Samos. Heráclito de Éfeso, porque era de Éfeso, porque no eran apellidos. ¿Okay? Sigo con la hermosa lista para que ustedes puedan escoger un hermoso nombre para su próximo hijo. Parménides de Lea, Anaxágoras de Clazomene, Empédocles de Acragas, Demócrito de Agdera, Protágoras de Agdera, Georgias de Longini, Sócrates de Atenas, Platón de Atenas, Aristóteles de Estagira, Epicuro de Samos, Zenón de Sitio, Plotino de Alejandría y Proclo de Bizancio. Hermosos nombres. Puede ir escogiendo desde ahorita, para que no le cueste después. Y le diga a su esposa, yo he soñado con que mi hijo se llame Plotino. Es un nombre muy bonito. Ya por último, pues pongámosle Empédocles entonces. Es muy precioso. Póngale. No, pero se me hace bonito. Se me hace bonito. A mí me gusta. Entonces, estos son algunos de los filósofos de la época antigua. Oye, faltan un montón. Voy avanzando. La filosofía nació en Grecia durante el siglo VI. Tenemos dos cosas importantes. Lugar, Grecia. Fecha, siglo VI antes de Cristo. Como la búsqueda del fundamento último de todas las cosas que tienen la razón y los sentidos, su única fuente y su último criterio. Volver a rescatar el tema de la razón.
¿Ok? Vaya ahora, el tema de la razón es importante para esta época antigua. Es muy importante, muy relevante en la época antigua. Se diferenció de la mitología. Claro, ya los mitos quedaron atrás. Eso ya no tiene nada de justificación de que divinidades te manipulen la naturaleza. No, a eso ya pasó. Ahora están en otro rollo. Es fundamental a través de la razón justificar. Por su lenguaje directo y su apertura a la crítica que desde la razón y la experiencia pudiera hacerse de sus afirmaciones. Bueno, entramos al primero. Así rápidamente. A ver, lea, por favor. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo, matemático y astrónomo. En Egipto estudió geometría, midió la altura de las pirámides por la sombra que proyectaba. Explicó la crecida del Nilo. Predijo un eclipse del sol, elaboró mapas marinos. Descubrió la fosa menor y inventó un método para medir las distancias del navío y del mar. Propuso que el origen estaba en el agua, todo proviene de ella, todo se forma y se resuelve de ella. La tierra flotaba en un disco sobre el agua, el sol, la luna y las estrellas eran la masa de vapor. Todo se formaba por medio de un proceso natural. Son jonios. A este Tales de Mileto se le considera como el fundador de la escuela jónica, de los jonios. Se le considera como el fundador de la escuela jonia. Entonces, se refiere todo lo que investigó y todo lo que llegó a descubrir. Entonces, no es cualquier gato de quien estamos hablando. Estamos hablando de alguien muy inteligente, de alguien que es muy entendido y que le gusta la investigación. Él dice, porque obviamente, ustedes saben de que Grecia, a la par, ¿verdad? La orilla está el mar. Entonces, para ellos, lo que está más próximo, que conocen más próximo es el mar, el agua. Entonces, dice Tales de Mileto que todo lo que existe en el universo depende del agua. ¿Y por qué depende del agua? Porque todo es el origen del agua. Porque el agua tiene la facultad de que se puede modificar. Se modifica el agua en 3 estados, que son líquido, sólido y gaseoso. Miren ustedes algo interesante. El agua es agua. Pero el agua, cuando se hace en sólido, se convierte en hielo. Pero el hielo, donde hay hielo, ¿cómo es? ¿Dónde hay hielo, cómo es? Frío. No suena como un poquito contradictorio lo que voy a decir. El hielo es frío. Pero si usted se pone un pedazo de hielo en la mano, ¿qué empieza a pasar? Sí. Pero ¿qué pasa con la piel? Frío. No, hombre, con la piel no se derrite. ¿Qué pasa cuando usted se pone un pedazo de hielo en la mano? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Por qué? Frío, se Quema. Exacto. Quema. Por eso los doctores a ustedes les dicen, póngase un poco de hielo, pero envuelto en una toallita con una mantita, porque si se lo pone directamente en la piel, le va a quemar la piel. Y el hielo. Se supone que debe ser totalmente puro frío. Y quema. Entonces, pero no solamente eso, también es gaseoso. ¿Y cuándo algo es gaseoso? No, pero en el caso del agua, pura agua, sin mezcla de nada más, pura agua. ¿Cuándo el agua es gaseosa? ¿Cómo se siente cuando el agua es... ¿Ah? El vapor. El vapor. ¿Y cómo es el vapor? Caliente. El vapor es caliente. Pero, ¿qué pasa en una de esas... donde cae nada de agua? Cascadas. De esas, ¿has visto cascadas que son altísimas, pero altísimas? Y que a la vez va cayendo el agua, se va desvaneciendo. Pero hablo de las cascadas que son, vamos, gigantes, inmensas, altísimas. Al final, lo que va quedando es un rocío. No es agua, que es bulto de agua, ¿no? Es un rocío, algo tan leve, tan sutil, que apenas se siente aire. Se desvanece. El agua se desvanece. Entonces, claro, va a venir después Anaximandro, porque se considera que Anaximandro fue discípulo de Tales de Mileto. Y va a decir, no es posible. ¿Cómo vamos a sacar
del frío algo que es contrario. Aunque fue su discípulo, dice, no tiene lógica, no puede ser posible. ¿Cómo va a salir el fuego del agua? ¿Cómo va a salir del aire? ¿Va a salir la tierra? No se puede. Aunque era su discípulo. En lo que se estaba de acuerdo Anaximandro es que sí, todo provenía de un elemento natural, de la naturaleza, pero no podía ser el agua, porque el agua no puede provocar fuego. Entonces, no está de acuerdo con su maestro. Y cuestiona lo que dice su maestro. Por eso dice que no es lógico que el agua provoque fuego. Y en eso no está de acuerdo con Tales de Mileto, ¿no? Entonces, ¿qué propone Anaxágoras? Anaximandro, el famoso apeirón. Esto es griego, to apeirón, el apeirón. ¿Qué es apeirón? Voy a escribir aquí. Apeirón. La A es un sinónimo, no es sinónimo, se utiliza para convertir una palabra en negativo. Y peirón significa límites. Límites. ¿Qué más? Infinito. Ok. Entonces, A es sin. No es negativo. Sin límites. Sin finito. Es algo infinito. Es algo ilimitado. Entonces dice Anaximandro de que existe una sustancia que se llama apeirón y que ese apeirón no es un elemento específico, sino húmedo, seco, frío, caliente. Esto se llama apeirón. Entonces que este tipo de 4 elementos son los que han provocado el universo. Entonces, aquí vemos de que en lo que se está de acuerdo es de que es materia. Sí, materia, o que de la naturaleza. En eso se está de acuerdo con su maestro. Pero no está de acuerdo que un elemento pueda provocar algo contrario. Para ellos será ilógico. Puchica, pero es que miren, como siempre, ¿verdad? Sucede. El señor Anaximandro tenía a su discípulo. Y uno de los máximos discípulos fue Anaxímenes. Lo mismo que pasó con Anaximandro, con Tales de Mileto, va a pasar lo mismito Anaxímenes con Anaximandro. Va a estar de acuerdo de que hay elementos de la naturaleza, pero no va a estar de acuerdo de que es el apeirón. No va a estar de acuerdo que son los 4 elementos. Para él sí sigue siendo un único elemento que puede producir todo. Y en este caso para él va a ser el aire, porque donde hay aire, hay vida. Si no hay, puede haber agua, pero si no hay aire, no hay vida. Va a decir Anaxímenes. Entonces, por eso él propone, bueno, no es que propone, él dice, ¿verdad?, de que el aire, de igual manera, el aire es fuerte. Entonces, va a proponer él, o va a decir él, de que todo proviene del aire. Por ejemplo, un animal, cuando se muere, dicen, exhaló, es decir, sacó algo algo de su ser. Entonces, eso no podemos sustancia, pero esa materia que es el aire, que es lo que le daba vida al animal, desapareció, se fue. Eso es lo que va a decir Anaxímenes. Y entonces, a nosotros nos viene a preguntarnos también, ¿estaremos de acuerdo con lo que dice Anaxímenes? ¿Será que Anaxímenes tendrá algún otro discípulo que va a decir, Anaxímenes, muy bueno lo que dijiste, pero no estoy de acuerdo con lo que estás hablando? Porque no estaba de acuerdo con lo que decía su maestro tampoco. En algunas cosas sí, o otra cosa no. Resumen, estos 3 filósofos de la naturaleza, porque así se llaman, o filósofos naturalistas, se propusieron explicar cómo y desde una sustancia originaria, cómo se forma la multiplicidad de cómo se forman todas las cosas del universo. Se siguen creando, siguen apareciendo más cosas en el universo que no conocemos. Puchica, regresamos otra vez a Heráclito. Retornamos otra vez a Heráclito. ¿Qué pasa con este hombre? Todo fluye, nada permanece. Recuerden que él decía que todo cambia, que todo está en constante movimiento, que nada es permanente.
Claro, este señor va a tener su contrario. Va a haber otro que se llama Parmenides y va a decir, no era Heráclito, lo siento mucho. Pero no hay cambio, todo permanece. Lo que pasa es que creemos de que hay cambio, pero porque nuestros sentidos nos indican que así, pero nuestros sentidos nos pueden engañar. Nos pueden engañar. De Parmenides no está de acuerdo con lo que va a decir Heráclito. ¿Pero qué dice Heráclito? Conocido como el oscuro. No porque para jugar no. Es porque el pensamiento de Heráclito es tan profundo que es tan complicado de entender. Porque el leer esto de que todo fluye, nada permanece, eso es fácil. Lean los libros. Eso es complicado. Entender lo que quiso decir en el pensamiento. Entonces, claro, cuando un pensamiento o un escrito no está tan claro, es decir, no lo comprendo de primas a primas, sino que tengo que leer, volver a leer y volver a leer, entonces es un filósofo oscuro, porque no está como tan comprensible así a primera vista lo que quiere decir. Sostuvo que no hay nada permanente en el mundo, todo está en constante flujo y lo único real es el cambio. Es lo único real, el cambio. El elemento que empleó él va a ser el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego es robusto, es fuerte y no está quieto. El fuego siempre, la llama siempre se mueve. ¿Has visto por ella que está quietecita? La llama siempre se mueve, siempre, nunca están toda la eternidad fija. Las llamas no están fijas, las llamas se mueven. A este movimiento que genera un orden sucesivo de la cual lo llamó razón o logos. Logos. Sigamos. Al señor Demócrito no voy a profundizar mucho porque habla un poquito de él. Esto es en una escala gigante. En una escala gigante. Demócrito hablaba de qué? Átomos, lo que hemos dicho. Aquí él coloca una especie de agua, pero se mira, coloca los puntitos como solamente un punto de referencia para decir que el agua está compuesto de millones de átomos. Ahora, se considera que fue junto con Leucipo, señor Demócrito, uno de los fundadores del atomismo. Se debe aceptar la permanencia material de las cosas, eso deja de ser. Toda sustancia está compuesta de átomos y vacío, que esto ya lo había dicho yo. El universo entero se compone de ellos. Son partículas indivisibles e imperceptibles. Este es otro video que no lo voy a poner tampoco porque no se escucha el audio. Y ahí terminamos los presocráticos. Solo tengo 15 minutos. No creo que termine. Yo voy a quedar igual con los de la mañana. Miren. Estos eran presocráticos. Vamos a una eminencia. Sócrates. Antes de Sócrates, después de Sócrates. ¿Quién es este señor? Que hasta el día de hoy seguimos hablando de él, porque si no fuera importante ni lo mencionáramos. Nadie lo mencionaba. Escuela socrática. El gran Sócrates. Figura del máximo esplendor de la historia de Occidente. Muchos lo colocan a la parte de Jesucristo. Hasta la muerte se parece un poquito. Vamos a ver cómo que murió el señor Sócrates. Y ojo, estamos hablando del año 470. Antes ni siquiera había nacido Cristo. No existía el cristianismo, ni el islam. Lo único que existía en este momento que era el judaísmo, creo, ¿no? Creo que el judaísmo sí existía, si me equivoco, 4 o 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Ahora bien, pero aquí no hay nada más de este tipo. Estamos hablando en el 470. Entonces es algo antiguo, súper antiguo. ¿Ok? Eso para que voy dando la idea para que vean hacia dónde va la cuestión, hacia dónde está el conocimiento. Que muchas veces hablamos cosas, utilizamos palabras, pero que no son propias de un pensamiento, sino que provienen de un pensamiento más antiguo todavía. ¿A qué me refiero con esto? El señor Sócrates nunca escribió nada. Nunca quiso escribir nada. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de quién es Sócrates? Por sus discípulos que escribieron, sobre todo por el señor Platón. Él fue el que escribió por las apologías de Sócrates. Ahí comenta muchísimas cosas de quién era Sócrates. Por ello es que conocemos, porque él nunca quiso escribir.
Otra cosa, él nunca quiso formar una escuela. No le interesaba formar escuela. Él no estaba interesado en eso. Era una persona mayor, era un hombre mayor. Era un adulto ya, bastante avanzado en edad. No estaba interesado en eso. ¿Quiénes eran los que más seguían a Sócrates? Los jóvenes. La juventud ateniense. Eran los que más seguían a Sócrates. Es que no había personas adultas, sí, pero los que más se identificaron con Sócrates fueron los jóvenes. ¿Por qué? Muchos de estos jóvenes no eran cualquier tipo de joven tampoco. Eran hijos de líderes atenienses. Y recuerden que las mujeres, después no lo verán en el video, pero ahorita como no lo pueden ver, las mujeres, los esclavos, los niños y los jóvenes no eran considerados ciudadanos de Atenas. Solamente los hombres nacidos en Atenas. Ahí. Ellos eran considerados ciudadanos, los demás no eran considerados ciudadanos. Entonces, ojo, por lógica, si los jóvenes no eran considerados ciudadanos, no se les escuchaba. ¿Por qué no se les escuchaba? Porque eran ignorantes. ¿Por qué eran ignorantes? Porque no sabían. ¿Y por qué no sabían? Porque no tenían experiencia. Esos eran los argumentos de ese momento. Entonces, como no tenían ese fundamento, no tenían experiencia, no tenían voz frente a los demás, a las demás personas, a los demás ciudadanos. ¿Qué hizo Sócrates? Sócrates les dijo, sí tienen voz, sí pueden hablar, sí pueden juzgar lo que está pasando en Atenas. Es más, no es que pueden, deben de hacerlo. Ay, papá, ¿de qué dijimos que muchos de estos jóvenes eran hijos? De líderes atenienses. ¿A quiénes creen que criticaban estos jóvenes? A los padres. Y esto no les gustó a los papás, sobre todo a los más líderes de Atenas. No les simpatizó porque él les decía, van a creer en los dioses de Grecia. ¿Por qué van a creer en los dioses de Grecia? ¿Por qué? Es decir, que lo que trataba era de que ellos, él no les decía que tenían que creer o no creer. Él lo que les decía era, ¿por qué ustedes deben de creer? Tenían que justificar, ellos tenían que descubrir por sí mismos por qué creen en las leyes de Atenas, por qué creen en los dioses de Atenas, por qué creen en lo que se hace Atenas. Entonces, claro, por eso a este Sócrates, hay otra cosa que quiero que vean más. Por eso a Sócrates lo llevaron a juicio. Un juicio con falsos testimonios. Porque decían que él estaba dañando a la juventud, lo estaba pervirtiendo. ¿Qué es lo que le pervertía supuestamente a esta gente? La mente. ¿Qué es lo que le juzgaban? Porque decían que él estaba enseñando nuevas doctrinas religiosas y que esto era un peligro para Grecia. Entonces, claro, de eso lo acusaron. Obviamente, ninguno de esos testimonios eran verdaderos. Lo que pasa es que odiaban a Sócrates. ¿Por qué? Por su inteligencia, por su capacidad, por su brillantez. Cuando Sócrates se acerca a Delfos, donde está la pitonisa, la que se servía como medium entre lo divino y lo terrenal, y entonces Sócrates llega a preguntar, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Porque él quería encontrarlo para hablar con él. Sócrates va a preguntar, y la pitonisa le dijo, el hombre más sabio en toda Grecia es Sócrates, siendo él que estaba preguntando, es Sócrates. ¿Por qué? Porque es el único, con su famosa frase que se queda inmortalizado, aquel que reconoce que no sabe. Que no sabe. Por eso su famosa frase, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Porque era el único que reconocía que no sabía. En cambio, todos los demás se consideraban grandes sabios y entendidos. Y Sócrates no. Porque era un hombre que, pobre, sencillo, no tenía nada. Apenas tenía a su esposa y sus hijos, que ya ni comían. Vivían en una pobreza, pero tenía una inteligencia tremenda. Él incluso fue soldado. Incluso fue soldado también. Pero le ofrecían puestos, grandes puestos. Nunca lo hacen. Nunca quiso tener esos grandes puestos. Eso no iba con él. Entonces, este señor Sócrates fue eso lo que hizo. Su padre, cantero,
llamado Sopronico, su madre partera, llamada Fanareta. ¿Qué me interesa a mí? No tanto la visión del padre, sino la visión de la mamá. La mamá era partera. Es decir, aquellas mujeres que se preparaban para ayudar a las mujeres a dar a luz porque no tenían hospitales, no tenían un centro médico, algo por el estilo, pues. Entonces, a las parteras se les enseñaba cómo ayudar a auxiliar a una mujer que iba a dar a luz, que iba a parir. Entonces, como es partera, su madre ayudaba a parir hijos. Sócrates imita ese ejemplo de la mamá de ser partera. Y entonces él va a ser un partero, pero no de parir hijos, sino que va a utilizar la famosa mayéutica. Es ayudar a parir ideas. Las ideas vienen de la persona, él no se las va a dar. La persona ya tiene las ideas. Cuando alguien pregunta, lo que necesita es que le complementen la respuesta. ¿Pero cómo? La misma persona tiene la respuesta. No necesita que otro le diga la respuesta. Ya está en la persona misma la respuesta. Ya conoce la respuesta. Ahora, miren ustedes, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, dice él, no todos tienen la respuesta así, en subconsciente. Entonces necesita que alguien le ayude a parir esas ideas. Y Sócrates dijo, yo voy a hacer ese. Claro, llegaba y él por medio de la mayéutica, que es el arte de preguntar, la mayéutica, él ayudaba por medio de diálogo, no es que era policía, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vivís? ¿Cuántos años tenés? No, era un diálogo. A través del diálogo y la famosa ironía, hacía que la persona encontrara la respuesta. Dice, la respuesta la tienes tú mismo. Yo no tengo la respuesta. Y los famosos maestros de ese momento que decían ser sabios y toda la cuestión, llegaban para platicar con Sócrates, llegaban al ágora. Les invito que en YouTube busquen una película que así se llama, el Ágora. Es impresionante porque ahí sale, bueno, de las 21, digo yo, mujeres filósofas. Porque mujeres, y más filósofas, en campo de la ciencia y conocimiento. No, eso no era bien visto. Las mujeres no eran educadas. Pero allá aparece en esta película, casi todo gira en torno a esta mujer filósofa. Y esta mujer se existió. E incluso puede encontrar el retrato de esta mujer filósofa en el Parque del Cristo del Picacho. Allí está el retrato de esta mujer. Vean esa película, ¿se dan cuenta? Esta mujer no solamente habla por hablar. Esta mujer pudo identificar muchas cosas de ciencia, del movimiento de los planetas. ¿Se dan cuenta? Vean la película y se dan cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Ya ni me acuerdo por qué me metí en la mitad de las mujeres. Entonces, los diálogos, los famosos diálogos de Platón, allí, de Platón, los famosos diálogos de Sócrates, él los utilizaba para poder ayudar a las personas a poder instaurar ese tipo de conocimiento. Y esto es lo que quería que viéramos. Sócrates, cuando lo llevaron a juicio, y metieron un montón de cuestiones así que no eran ciertas, que eran juicios falsos, entonces al final dijeron, condenado a muerte. A muerte. ¿Cómo va a morir? Con veneno. Cicuta. Le van a dar cicuta. Es una planta que de ella se extrae la esencia y es un veneno que va paralizando el cuerpo poco a poco hasta que la persona ya no puede respirar más y se muere. Ni siquiera se atreve a verle la cara a Sócrates. Le está dando la copa por el veneno, pero ni siquiera se atreve a verlo. Sus discípulos, tristes. Pero él no está triste. No está triste. El carcelero, el donde lo cuidaban a él en la cárcel, era discípulo de Sócrates. Y le dijo, Sócrates, hoy en la noche, un día antes de que se fuera de manera la cicuta, hoy en la noche te abriré las puertas para que tú puedas subir y no te mates. Y vino él y dijo, no, porque voy a morir por la verdad. Nadie me quita la vida. Yo doy mi vida por la verdad. Y no se fue. Y tomó voluntariamente hasta cierta medida, ¿verdad? Porque se pudo haber ido, pues. Tomó el veneno por la verdad. Y entonces,
la manera de cómo esta señora es y lo que ha hecho ha marcado la diferencia de que uno debe defender siempre la verdad. Y si hay que morir por la verdad, como él, o Cicuta, se muere. Diga. Por esa razón, No, no. entonces es considerado a la parte de Jesucristo. Por la muerte de él, por su sacrificio. ¿Sí? Bien. Esa era mi Sí, va por esa línea. Hay muchas cosas más que me faltan aquí por hablar de Sócrates. Vean todo lo que este hombre hizo. Me quedo súper cortísimo con todo lo que hizo Sócrates. Lastimosamente no llegué a donde tuve que haber llegado con Platón, que con los de la mañana sí llegué a Platón. En Platón hay un montón de cosas que voy a tratar de verlas la próxima semana, aunque sea rapidito. Va a haber un montón de pensamiento platónico que está influenciado bastante en la época medieval. Cristianismo, musulmán, el Islam, judaísmo, sí, sí también, dentro del judaísmo también. Eso de omnipotente, omnipresente, omnisciente, no, para casa que eso no es cristiano, eso es griego. Que el cristianismo lo cristianizó, esa es otra historia. Pero esas eran palabras propias del griego, de Grecia. Solo que posteriormente, en la época medieval, con las famosas misiones, se utilizó las palabras, sobre todo por San Pablo, para poder evangelizar y que estas personas, los griegos, le pudieran comprender lo que estaba queriendo decir. Pero obviamente, él necesita emplear palabras griegas para que le pudieran comprender. Pero eso vamos a tratar, voy a ver si puedo ver un poquito, si no, voy a ver otra vez, puedo poner un poquito, terminar de hablar de lo que es Platón y Aristóteles, porque son dos grandes eminencias. Estos tres son los pilares de la filosofía, porque lo que viene después van a hablar casi siempre van a retomar lo que dijeron estos tres señores. Y créanme que sí hay un montón de cosas que son bien interesantes, súper interesantes. Pero bueno, si estamos con vida y estamos aquí y no nos morimos, estamos con salud, ahí vendremos, ¿verdad? Bueno, gracias. Si alguien de Teams me falta que le pase lista de asistencia, por favor me dicen para pasarle lista. Cheque para que le vaya muy bien. Cuídense. Cheque, que le vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, Lid, gracias. A Buenas ustedes. noches, Liv. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. A ustedes. Gracias, Ley. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien falta que le pase lista de asistencia? Gracias, Lee. Buenas noches. Lick, solo para confirmar, Zulmi, no sé si me la escuchó cuando pasó la lista.